Estamos en estas entrevistas del Eco Tandil. Ahora vamos a hablar con Carlos Biancos, jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hola Carlos, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Disfrutando de Tandil, del Bicentenario. Aprovechando este marco, histórico. claro. Sí, sí, sí. Bueno, me imagino siempre que uno viene y tiene las actividades protocolares como hoy, que es del Bicentenario, pero también da para charlar no solamente con la gente del mismo cuadro político, sino también con la sociedad y en su conjunto y con los diferentes funcionarios de cómo está la situación, que siempre me imagino que es un motivo de charla habitual. ¿Cómo ves vos que está hoy la situación en la provincia? Ya con 3 años casi para 4 transitando la gestión de Axel. Mira, la provincia siempre ha tenido problemas estructurales desde hace mucho tiempo, que nosotros entendemos se han profundizado bastante en los últimos 6 años, me animo a decir. Los 4 años anteriores, de la gestión anterior, y después por la pandemia, por obvias razones. Por eso el gobernador en finales de 2021, cuando pasó la peor etapa de la pandemia, digamos, recuperó un poco el programa de trabajo que habíamos planteado desde el comienzo de la gestión y que tuvimos que acomodar de acuerdo a las urgencias vinculadas con la pandemia, y lanzamos el programa 6x6, que era un programa, lo llamamos, de reconstrucción de la provincia de Buenos Aires en todos sus sectores, y avanzamos con la ejecución. Obviamente todo lo que se había hecho, más lo que se pudo hacer, se pudo acelerar a partir de que la pandemia terminó o menguó luego de las 43 millones de dosis de vacunas que se dieron en toda la provincia. No sé, por ejemplo, la obra pública por varios meses había quedado parada porque no se podía llevar adelante las obras de construcción por las medidas de cuidados, fundamentalmente durante todo 2020. Recién pudimos empezar con la obra pública en serio a partir de 2021. Entonces la idea fue profundizar eso en todas las áreas, como te decía, en salud, en educación, con la refacción de escuelas, con la refacción de hospitales, con la creación de 151 ya nuevos edificios escolares, 131 centros de atención primaria de la salud, la inauguración de 5 hospitales que estaban, casi terminados desde la gestión anterior de Cristina y que habían quedado sin inaugurar durante la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires, 8 hospitales modulares que se construyeron en la provincia de Buenos Aires a propósito de la pandemia y luego se están utilizando obviamente para la etapa normal de atención de la primaria y secundaria de la salud. En materia de seguridad se ha hecho muchísimo, falta muchísimo, pero se ha hecho muchísimo. Se han comprado 4.500 patrulleros, 72.000 chalecos antibalas nuevos a estrenar. Digo nuevos porque en la anterior gestión se dieron usados, vencidos. Se dieron, muchísimos, se incorporaron más policías, se habían reducido en la última gestión la cantidad de policías que se necesita muchísimo para profundizar las tareas de policiamiento a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Se habían reducido en 5.000 los policías, nosotros pudimos recuperar esa cantidad. Acá, para los distritos más vinculados al sector rural, se desarrolló el Comando de Patrullas Rurales, que es una policía específica para las zonas agropecuarias, con una escuela que está en Olavarría, específica donde se forman esos cadetes. Estuvimos entregando por toda la provincia nuevas patrullas rurales, además de los 4.500 patrulleros que te nombraba. Cuestiones que se hicieron en todo ámbito. La obra pública es, valga la redundancia, de público conocimiento, que se ha avanzado muchísimo. Aquí hoy estábamos repasando las múltiples obras que hay en conjunto con el municipio, del Fondo de Infraestructura Municipal de 2020, 21, 22, ahora que se están firmando los fondos para 2023, distintas obras que estuvimos repasando hoy por la mañana. La verdad que se ha avanzado muchísimo. Vos me dirás, entonces la provincia está muy bien. No, nunca estuvo muy bien, la hemos mejorado y esto es un camino de solución a los problemas. Lo que nosotros veíamos de la gestión anterior, que muchas veces a través de pauta, de marketing, de propaganda, de publicidad, muchos de esos problemas se tapaban o no se ponían a la luz. Hoy, a diferencia de eso, nosotros los sacamos de abajo de la alfombra, los pusimos sobre la mesa y les empezamos a dar un camino de solución, sabiendo que en una gestión únicamente no se pueden solucionar problemas estructurales de tanto tiempo, pero estamos en el camino correcto y hay que profundizarlo y seguir trabajando. Ese es el mandato que nos dio el gobernador. ¿Cómo lo ves al gobernador? Lo veo muy bien, lo veo muy sólido. Lo veo con ganas, obviamente, de seguir trabajando, de seguir gestionando, de seguir militando, de seguir juntando votos en un año, obviamente, en un año electoral. Y eso es lo que nos hemos propuesto, es lo que estamos haciendo. Por eso también
recorriendo todos los días la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy el gobernador no pudo venir porque tenía una agenda de sorteo de nuevas viviendas en Navarro, más allá de su agenda de despacho durante parte del día. Entonces me pidió a mí que represente a la provincia en esta fiesta histórica que es el Bicentenario de Tandil. Pero bueno, mañana ya vamos a Bolívar, a 25 de mayo, junto con el gobernador, a entregar netbooks, a entregar escrituras, a inaugurar centros universitarios que estamos abriendo por todos los distritos del interior de la provincia. O sea que una agenda plena de actividades de gestión, de inauguraciones, permanentemente y todos los días, sin descanso, como corresponde, ¿no? Como corresponde, y gobernando desde La Plata, como corresponde también. Estas ganas de seguir y de avanzar, me imagino, bueno, como dijiste vos, que es un año electoral, puede ser que sea nuevamente de la provincia o de otro lugar. Bien, mira, eso es siempre lo dijimos, acá no hay ningún capricho personal, ninguna aventura individual de Axel como gobernador en su momento, ni para lo que viene. El gobernador va a ser lo que defina nuestro frente político en consulta con todos los factores que conforman nuestro frente político y fundamentalmente con Cristina, que es la conducción de ese frente político, del frente de todos. Lo que agrego yo, cuando hay un gobernador que tiene una gestión exitosa como la que está teniendo el gobernador Kicillof, cuando la normativa le permite reelegir, y bueno, es lo más lógico y lo más natural, y sobre todo cuando uno repasa las encuestas, claro, en donde queda claramente que de los posibles candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, tanto del oficialismo como de la oposición, el que más mide muy claramente, en muchos casos llevándole más de 20 puntos en intención de voto al segundo candidato, es Axel. O sea que es lo más razonable, pero bueno, hay que analizar otro tipo, obviamente, todo el tiempo y permanentemente. Además, faltan todavía más de 2 meses para el cierre de listas, o sea que hay que también ir analizando cuál va a ser la estrategia política general y la táctica electoral en particular. O sea que, bueno, eso puede generar algún tipo de modificaciones, no sé si en la provincia, pero seguramente habrá distintas opciones en el ámbito nacional, bueno, en muchos distritos, en los ámbitos municipales. Acá tenemos, en Tandil está muy ordenado nuestro frente político en torno al diputado nacional, compañero Rogelio Iparraguirre, así que bueno, es uno de los lugares que nos dejan tranquilos, claro, que estamos muy bien representados por nuestro frente y que no hay que ir ordenando la cuestión porque ya está efectivamente ordenada. A pesar de lo que vos vas mencionando sobre la provincia, siempre cuando uno escucha las otras voces de la oposición, pareciera que la provincia siempre es un caos, que no está bien gobernada y que es un problema. Mira, yo me pregunto por qué la oposición dice eso ahora cuando gobernó 4 años y no modificó para mejor ninguna de las variables, ninguna de las áreas de gobierno. Porque ahora se llenan la boca hablando de los problemas, por ejemplo, ¿no?, de inseguridad. Y te tiro uno de los indicadores en los que no se pueden dudar porque no hay forma de no denunciar esas cuestiones. Los homicidios cada 100.000 personas, la tasa de homicidios cada 100.000 personas. Era más de 5, ahora es 4. O sea, ha bajado respecto de la situación anterior. Muchos de los otros delitos, nosotros tenemos los números, lo que se llama el delito prevenible, que es el delito que sucede en las calles básicamente. Respecto de 2019, que es un dato comparable, el año 2022 es 29% menos. Vos me dirás, no, bueno, pero en la televisión, en los medios se ve que el problema de inseguridad en la provincia es muy fuerte. Claro que es muy fuerte, yo no digo que no sea muy fuerte. Lo que digo es que se le está dando un camino de solución, y un camino de solución justamente es eso, un camino que hay que transitar y hay que sostener las medidas en el mediano plazo para ir reduciendo, bueno, el índice de delitos, la violencia en las calles, sabiendo además que el tema de la inseguridad no es solamente un tema de policiamiento como se suele, lamentablemente, como se suele entender, como decir que solo el hecho de haber más policías, más patrulleros y más tecnologías va a solucionar los problemas de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Eso es una parte que le corresponde a un ministerio en particular, que es el Ministerio de Seguridad, pero el contexto de violencia, el contexto de exclusión, el contexto de marginación, donde nace el delito, también tiene que ver con la situación social. Y nosotros lo enfocamos desde ese punto de vista. Hay que mejorar la situación social, hay que incluir mucho más a los sectores más marginados de las posibilidades de empleo, de trabajo, de educación, de realización personal. Y esa es la forma de solucionar en el largo plazo. Bueno, no es solo una cuestión de policiamiento, es una cuestión de política económica, es una cuestión de política social. Estos años, obviamente, lo que voy a decir no es ninguna novedad, han sido muy, muy difíciles. Porque el mundo está difícil además. Tuvimos pandemia luego de 100 años en el mundo.
Comienzo de una guerra en Europa luego de 70 años. La peor sequía, algunos dicen de los últimos 60, otros dicen de los últimos 100 años, de acuerdo a los registros que se analicen. Ahora, hoy en día, permanentemente hay una crisis financiera internacional, una crisis bancaria. Ante todo, hoy estaba leyendo los diarios cuando venía para acá, para Tandil a la mañana. En Estados Unidos hoy quebraron 3 bancos y en Europa están 2 grandes bancos importantísimos, se están tambaleando. O sea que el contexto es muy, muy complejo. En ese contexto, el gobierno nacional ha podido dar respuesta a algunas situaciones, por ejemplo la pandemia, con la vacunación, con el manejo que se hizo, con las medidas de cuidado. Se ha podido mejorar la actividad económica, inclusive respecto de 2019. Se ha bajado muchísimo la tasa de desempleo y ha aumentado la tasa de empleo, o sea que hay más trabajo en la Argentina hoy que en 2019 y obviamente mucho más que en la época de la pandemia, en donde justamente por las medidas de cuidado había actividades que no se podían llevar a cabo. Pero bueno, también hay cuentas pendientes y nosotros somos conscientes desde dentro de nuestro frente político. De hecho, ha generado discusiones que son públicas, no estoy diciendo nada nuevo tampoco, respecto de que hay que mejorar el poder adquisitivo del salario, de que hay que seguir trabajando para controlar la inflación, que hay que mejorar en general la distribución del ingreso, porque empeoró muchísimo durante el gobierno de Macri respecto de la situación que había dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y nosotros no hemos podido recuperar ese poder adquisitivo de los salarios y esa masa salarial general. O sea, el reparto de la torta entre capital y trabajo no lo hemos podido recuperar en favor de los trabajadores. O sea que son cuentas pendientes que habrá que seguir trabajando en lo que queda de este mandato y proyectarlas como programa político y programa económico para lo que viene, para el próximo mandato. Me parece que ese es el desafío que tenemos pendiente y en el que tenemos que seguir pensando, trabajando con los instrumentos que tenga cada nivel de gobierno. En la nación, con el manejo de la macroeconomía, como se suele decir, en la provincia con los instrumentos limitados que se tienen para afrontar este tipo de situaciones. Pero bueno, los municipios obviamente tienen sus propios instrumentos de política social, etc. Bueno, habrá que seguir en ese sentido. Tuviste primero como jefe de gabinete, ahora como jefe de asesores. Bueno, conocés Tandil. Les ha traído dolores de cabeza durante pandemia, pero más allá de eso, ¿cómo visualizas la ciudad? No, mira, ni siquiera dolores de cabeza, fueron, diferentes posiciones respecto, de diferentes miradas y diferentes métodos que se quisieron implementar desde un lado y desde el otro, nosotros con una visión más general de cómo había que afrontar la pandemia y que teníamos que tener políticas comunes en toda la provincia de Buenos Aires, porque si no, no sé, te pongo un ejemplo muy sencillo, si en el distrito de al lado flexibilizaban las medidas y ponele que abrían los bares, claro, y vos acá tenías los bares cerrados, y bueno, la gente se iba a empezar a movilizar para el distrito de al lado, iba a llevar el virus, iba a generar más contagios, etc. Y los comerciantes de acá te iban a decir, ¿por qué en el distrito de al lado pueden tener abiertos los bares y yo tengo que tener cerrado? O sea que, más allá de muchas medidas que fueron específicas, vos te acordarás del sistema de fases, en donde se permitían, de acuerdo al nivel con que avanzaba la epidemia, tener algunas actividades en algunos lugares sí, en otros no, porque hubo especificidades en las medidas y se tuvo en cuenta la situación epidemiológica de los municipios. Bueno, en algunos casos, como fue en su momento Tandil, se intentó hacer una regulación propia, que nosotros no estábamos de acuerdo con esa política, lo hablamos, lo debatimos y después se ordenó. Creo que todos, mira, no creo que nadie lo haya hecho con mala fe ni con mala voluntad. Todos lo que queríamos es primero salvar vidas y después tratar de sostener económica y productivamente a los vecinos, a las vecinas, a los bonaerenses, a los tandilenses, a las tandilenses. Me parece que, bueno, fueron criterios distintos y me parece que a través del diálogo, puede haber habido un chisporroteo en algún momento, pero a través del diálogo después se terminó ordenando y bueno, acá estamos. Y trabajando en conjunto, la verdad, con el intendente nosotros tenemos obviamente un vínculo institucional, pero también un vínculo de articulación y trabajo en muchas obras públicas que se están llevando acá en la provincia. Ese vínculo lo facilita muchísimo y lo empuja muchísimo el diputado nacional Iparraguirre, Rogelio. Así que la verdad que tenemos un vínculo muy, muy ordenado, por eso es que también, más allá de que corresponde institucionalmente que la provincia esté presente en un día histórico como es la celebración de los 200 años de la fundación del Fuerte Independencia acá en Tandil, también ese buen vínculo que tienen el gobernador y el intendente y bueno, todo nuestro gabinete, fue por eso que estamos aquí presentes y bueno, obviamente también hemos colaborado con fondos para que se pueda llevar
a cabo el conjunto de los festejos. La provincia aportó 12 millones de pesos justamente para llevar adelante las celebraciones. Así que bueno, nada, un trabajo que no deja de ser de conjunto. Recién hablabas de la cuestión electoral y con esto te cierro. Decías que acá Tandil está bastante ordenado al frente de todos. Y si bien hay diferentes miradas o facetas, bueno, el intendente también quiere seguir otros 4 años más y llegar a 24 años. Más allá de la ley que durante este gobierno también se votó que permite. ¿Tenés alguna mirada más política sobre esta cuestión de...? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en las elecciones indefinidas de todo tipo y especie. Yo lo dije públicamente varias veces cuando se estaba discutiendo la posibilidad de que se interprete como primer mandato el mandato anterior para que haya una posibilidad de reelección entre los intendentes. Inclusive me corrí de esa discusión y dije, mira, no quiero participar de esa discusión, te lo voy a decir más en general lo que pienso. Y lo justifico políticamente e históricamente. Lo justifico y estructuralmente para el caso de los países de América Latina. Cuando vos repasás la historia de América Latina, los grandes procesos de transformación... Sí, pues llevaron años por un lado, han sido procesos de mediano plazo, pero también estuvieron conducidos por personajes fuertes de la política. Digo, son distintas las instituciones, las tradiciones, porque algunos quieren pensar que, bueno, hay que transformarse a imagen y semejanza, por ejemplo, de Europa. Y entonces tener sistemas menos presidencialistas y más representativos de las legislaturas, etc. Pero las características de América Latina son estas. Otros piensan en que hay que hacer como en Estados Unidos, que hay que tener un bipartidismo con políticas estructurales similares y que cambia a veces en algunas concepciones políticas, como es entre republicanos y demócratas. Bueno, la tradición política de América Latina es distinta. Necesita de liderazgos presidenciales muy fuertes y de gobernadores muy fuertes, probablemente, y de intendentes muy fuertes para que se produzcan los procesos de transformación. Así que por esas 2 razones, como mínimo, yo estoy en favor de las elecciones indefinidas. Sí, de las reelecciones indefinidas. Porque en última instancia el que define es el soberano, que es el pueblo. Y vos me dirás, no, bueno, pero hay en algunos casos que los intendentes o algunos intendentes llevan adelante prácticas clientelistas para asegurarse los votos. Bueno, el pueblo no es tonto. Yo creo que puede pasar una vez, puede pasar 2 veces, pero en última instancia el pueblo vota a quien le ha mejorado las condiciones materiales de vida. Y si lo sigue votando a pesar de que no lo hizo es porque no hay ninguna otra propuesta que pueda enamorar al pueblo. Digo yo, la verdad, si Lunghi hace 20 años que gobierna, yo digo, por algo debe ser un buen gobierno. No creo que tenga comprados a todos con algo. La verdad, y para nuestro partido pasa lo mismo. Hay un montón de intendentes, Ferraresi, Seco, muchísimos, digamos, me vienen a la mente muy rápidamente esos, que vos vas a sus distritos y los han transformado. Yo soy de Quilmes, me tocó y recorrí mucho todo el conurbano, la zona sur del conurbano bonaerense, por cuestiones de trabajo en su momento, por estudios, etc. Y yo vi todo el proceso por vecindad inclusive, vi todo el proceso de transformación, por ejemplo, que tuvo Avellaneda. Y bueno, por ahí si era un intendente que solamente estaba 2 periodos y después cambiaba a otro que tenía una impronta y iba para otro lado y no se hubiese producido esa transformación. Y ni hablar lo que uno puede ver cada vez que va a Ensenada, por ejemplo, que es un distrito muy próspero, que ha mejorado muchísimo, era un distrito muy marginal, muy secundario, como medio apendicular de La Plata, y hoy se ha transformado en un distrito realmente impresionante, espectacular, los espacios públicos, la fábrica, bueno, todo lo que uno observa ahí en Ensenada. Por eso esa es mi posición y la puedo discutir políticamente, ¿no? Porque algunos dirán, no, bueno, porque se quieren agarrar del poder. No, yo no me quiero agarrar de ningún poder. Me parece que lo importante es poder transformarle la vida a la gente y esos procesos son los que le transforman la vida a la gente. Lo último, dijiste que el que elige es el soberano, ¿no? Sí. No te voy a hacer futurista de qué va a elegir, pero ¿qué te gustaría a partir de diciembre que pase en la Argentina, en la provincia? No, a mí me gustaría, y es para lo que trabajo de la mañana a la noche, primero en materia de gestión, en transformarle las condiciones materiales de vida al pueblo bonaerense. Ese es mi trabajo, con las competencias limitadas que cada ministerio tiene, ¿no? En mi caso como jefe de asesores, acompañando al gobernador, haciéndole informes, él me pide a veces que participe de proyectos especiales. En términos políticos, me parece que lo que necesita el país justamente es poder sostener políticas de Estado, que ha llevado en parte este gobierno nacional, que está llevando este gobierno provincial, y por lo tanto yo trabajo para que nuestro proyecto político siga gobernando tanto nación como provincia, como la mayoría obviamente de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Si vos me hablás de candidaturas, empezando por la
presidencial, más allá de que todavía esto no está definido, hay una discusión muy amplia y pública en nuestro frente político, lo hemos expresado con mucha claridad. Nosotros creemos, primero, que la mejor opción para gobernar el país a partir del año que viene es Cristina Fernández de Kirchner, por como mínimo 3 razones, digo yo. En primer lugar, porque ideológicamente es quien mejor nos representa y eso se expresa en las medidas de gobierno que tomó en sus 2 periodos de gobierno, justamente. En segundo lugar, porque si vos lo ves estrictamente en términos electorales, es la principal electora de la Argentina. No hay ningún candidato que mida individualmente lo que mide hoy Cristina. Y en tercer lugar, en referencia a lo que hace un rato te señalaba, te marcaba, que bueno, estamos en una época de mucha turbulencia geopolítica, económica, financiera, bancaria, internacional. Me parece que lo que se necesita es, como se suele decir, un piloto de tormenta. En este caso, bueno, no existe la palabra, pero la inventamos, una pilota de tormenta que, bueno, es una estadista. Se llama estadista en términos políticos y yo creo que la única estadista, que tiene hoy nuestro país es Cristina. O sea que yo quiero que Cristina sea candidata primero y después quiero militar a Cristina para que sea presidenta nuevamente. Carlos, muchas gracias. A ustedes. Carlos Bianco en estas charlas del Ecoatlantic.